En este último capítulo, el capítulo 5, y que termino el tema de las religiones ante la pandemia, le he llamado la religiosidad postmoderna. Es el camino de la globalización de la Iglesia. Para cerrar este ensayo, antes de referirme a la religiosidad postmoderna, daré unos puntos sobre el perfil de esta generación postmoderna. Repito, esta pandemia, ¿sí?, el coronavirus, marcó este siglo, antes y después, a toda la humanidad. La religiosidad actual se ha convertido en una religiosidad sin Dios específico, único, no tiene identidad, sino es un Dios que lo pueden ver como politeísta o tal vez un Dios sincretista, wow, sin carácter, sin personalidad, que es manipulable, pero se manifiesta emocionalmente potente y tiene una amplísima difusión, inclusive a nivel editorial, como vemos una aplastante proliferación de libros de autoayuda de corte esotérico y gnóstico. También vemos libros que son enseñanzas para llevarlos al ocultismo y sin ser fanático religioso para practicar las creencias satanistas. Es bastante evidente que el momento presente se caracteriza por una extensa psicologización, no solo de la idea de lo divino y de la religión, sino del conjunto de los sistemas sociales y de las relaciones. La emoción ocupa un lugar no solamente importante, sino excepcional en la vida de muchos de nuestros contemporáneos, los cuales dedican muchas energías a una afanosa búsqueda, en algunos casos hasta enfermiza, de novedades y experiencias fuertes, espirituales y emocionales, dando lugar a lo que se ha llamado sociedad de la vivencia. Lo lamentable es que muchos padres de familia, que entre comillas dicen que cuidan a sus hijos, dejan que a sus hogares lleguen esos juegos de video donde están culturizando y mentalizando a estas nuevas generaciones en lo que estoy hablando. Es decir, tienen el enemigo ahí oculto en sus propios hogares. ¿En qué trabaja esta mentalidad? Su base es: solo vale la religión que se experimenta. Mire eso. El individuo actual quiere expresar lo que siente, vivir las emociones al extremo. Bueno, ahora la sociología de la religión, que es la que nos ha ido enfocando en la situación en que estamos viviendo en el aspecto espiritual y religioso, desde los años 90 advierte que la tendencia religiosa de mayor crecimiento en el mundo, especialmente en el sector de Occidente, y más concretamente en los países tradicionalmente cristianos, son los creyentes sin adscripción religiosa, o como se llaman, creyentes sin religión. Sí, creo en un Dios y ya. Muchas veces son calificados por las encuestas como no creyentes, por no identificarse con ninguna religión, y se cae así en un error conceptual importante, ya que no adherir a ninguna institución religiosa no significa no tener creencias religiosas. Las tienen. Lo que pasa es que ya hay un mover de rebelión
porque están cansadas las nuevas generaciones de la hipocresía, ¿sí?, que han visto en las generaciones pasadas, en sus ancestros. La realidad es que se está construyendo el camino para solo una religión. Óigame bien, se acordarán de lo que estaban escuchando. Se está preparando el camino para una sola religión. Ojalá ustedes se inquieten de verdad y busquen en la Biblia, en los libros escatológicos, qué nos dice el Señor, el Dios eterno, el futuro de la humanidad. Una sola religión, basada en filosofías y argumentos ideológicos, con un solo líder autoritario y dictatorial. El sentir de estas generaciones es la búsqueda de algo relevante, que impacte, donde se manifiesten emociones fuertes. Lo cierto es que no podrán llenar esos vacíos espirituales. Bueno, y para ellos, a simple vista, están tomando el lugar de la religión tradicional en un sincretismo. Sí, en un sincretismo religioso. Ya es común escucharles hablar del popular mantra. Dicen, soy espiritual, pero no religioso. Está llevando a muchos a fabricar sus propios sistemas de fe, a pasearse en diversidad de las religiones y decir, tomaré un poco de aquí, un poco de allá, de aquello, como si fuera un supermercado donde buscan un producto que más les guste. En otras palabras, las personas se están convirtiendo en sus propios dioses, sí, y están creando sus propios universos religiosos. Con el tiempo, evidentemente, que se darán cuenta que esta creencia que ellos se han formado es comparable como tratar de sacar agua de un pozo vacío. Las religiones están enfocadas, escúchenme bien, si analizamos y estudiamos profundamente todas las religiones, ¿sí?, están enfocadas en el egos, en el super yo, llámense como se llamen. A algunos les va a incomodar lo que estoy hablando, pero es cierto, se puede comprobar dentro de la psicología de la religión. Pongo como ejemplo dos religiones que trabajan mucho en eso: los budistas, el Nafar, que quiere decir sí mismo y se ha traducido como un psiqui, como ego o el alma, o el caso del sufismo musulmán. Dejémoslo por ahí. Todo se basa mediante rezos y el ascetismo para superarse espiritualmente. Se comprueba que la religión no nos lleva a la vida eterna. Sí, la religión no nos puede llevar a una vida eterna, ni a una salvación, ni a una resurrección, porque sus cimientos están en lo cultural, en las tradiciones, y eso es voluble, improductivo, una falacia. Entonces, ¿qué podemos decir? Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Eso dice la palabra bíblica, no lo digo yo. El ego. Ahí dice, si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo. ¿Y qué es lo que más lo enreda a uno? Lo que uno dice, su ego. Lo que uno saca, porque uno habla de lo que uno siente. Y si continúa ese versículo que dice, y su religión no sirve de nada. La religión pura, el concepto de religión pura bíblico, es que sea sin mancha delante de Dios, el Padre. ¿Y qué es eso?
es ayudar a los huérfanos, a las viudas en su aflicción, o sea, amar al prójimo como a sí mismo. Desen cuenta ustedes que este concepto lo tienen la gran mayoría de religiones, no solamente, ¿sí?, en el texto bíblico, sino que la mayoría de religiones también la abrazan y la quieren poner en práctica. La diferencia es que en el texto bíblico nos habla, en ese mismo versículo de Santiago 1, 26, 27, o nos advierte, y no mancharse con la maldad del mundo, es decir, impregnarse, contaminarse de la maldad del mundo. ¿Y qué es el mundo? Lo hemos hablado, la cultura, sus tradiciones, sus pareceres. ¿Se dan cuenta ustedes el concepto que se tiene de religión en los textos bíblicos? Aquí nos habla de un comportamiento basado en el amor al prójimo. Eso es lo que nos hablan los textos bíblicos respecto a la religión. Pero yo vuelvo y les pregunto, ¿será que todas las religiones organizadas no se basan en lo mismo? Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea que la religión puede ser el cofre tan anhelado de la solución a nuestros problemas. Nos estamos enfrentando ante una pared. Y para ir concluyendo este tema, los invito ahora a ver el siguiente video de lo que estamos hablando. Hablaremos acerca del budismo. Esta religión fue fundada hace unos 2500 años en el territorio que pertenecía a la India, hoy Nepal. Tiene 500 millones de practicantes, un 7% de la población mundial. El budismo se puede enseñar a cualquier persona que esté dispuesta a escuchar y tomar sus enseñanzas, adoptándolas como una forma de vida. Cuando se practica constantemente, la sabiduría, conciencia y bondad se vuelven parte del día a día. Además, la meditación transforma diariamente hasta que ayuda a llegar a la iluminación. El budismo enseña que los problemas y el sufrimiento se producen solamente por la confusión. Dentro del budismo se enseña que cuando hayamos eliminado de nuestra mente el aferramiento propio y engaño, podremos encontrar la paz y seremos verdaderamente felices. Debe tomarse en cuenta que para ser budista hay que comprometerse con el ideal de la iluminación, el Dharma y el Sangha, que es la comunidad de personas comprometidas con la doctrina y sus enseñanzas. Además, sus seguidores están dispuestos a ofrecerles la amistad, guía y estímulo. Estos tres ideales o joyas se conocen como Triratna. Este último movimiento fue fundado en Londres por un inglés que pasó 20 años en Oriente, donde fue un monje budista. Algunas características que se convierten en desventajas del budismo, pues estas chocan con algunas creencias de Occidente. Evitar el dolor. Al anular el dolor podemos crecer y tener el poder de enfrentar situaciones que presentamos en el día al día. Así que no podemos estar exentos del dolor, porque es una parte de la condición humana. El yo. La individualidad es parte de la creencia budista, ya que tú debes estar en primer lugar. Somos seres sociales que debemos buscar el bien común. La impersonalidad. Al meditar, no buscamos conectarnos con Dios, más bien con nosotros mismos. En Asia, el budismo está conectado con el nacionalismo religioso, es decir, el Estado los apoya. ¿Conocías estos datos de la religión budista? ¿Cuál es la que practicas? Acerca del hinduismo, la tradición eterna. ¿Sabías que el hinduismo es el conjunto de creencias religiosas y filosóficas vinculadas a costumbres y rituales? El hinduismo nació hace 5000 años en la India y es la religión que más se profesa en aquel país y la tercera más grande en el mundo, con más de 1.5 mil millones de practicantes. Es politeísta y sus seguidores se reúnen en un templo hindú. Su guía espiritual, conocido como gurú, enseña a meditar, da consejos y ceremonias. El hinduismo es un estilo de vida en el que se enseñan principios bondadosos. No cuentan con un libro sagrado, ni con una autoridad aquí en la tierra. Lo que atrae a sus practicantes es la búsqueda de una paz en una sociedad tan injusta, razón por la que se ha ido ganando muchos adeptos en Occidente.
Sus seguidores toman las enseñanzas como una forma de vida. Lo interesante es que algunos practican el catolicismo a la vez. Algunas de sus deidades son Shiva, Vishnu, Kali, Durga y Rama. Shiva es el dios del yoga, de destrucción y creación. Todos forman parte de un mismo ciclo y consideran el tiempo como algo circular, de manera que lo que sucede hoy es parecido a lo que sucedió hace 1000 años o sucederá en otros 1000. El grupo, que es monoteísta, tiene como dios principal a Krishna, mientras que la corriente politeísta a Advaita. ¿Sabías que el dios con cabeza de elefante se considera el más inteligente? Brahman es considerado el ser y centro de todo el universo. Dharma es la ley que mantiene el orden en el mundo y mantiene el universo en equilibrio y armonía. ¿Sabías que hay hinduismo tántrico? Sí, el que abraza la forma de vida creada por la belleza en la vida. Nada es bueno o malo. Todas son fuerzas complementarias que forman un todo. ¿Qué aportaciones ha hecho el hinduismo? Tolerancia al permitir una gran cantidad de creencias religiosas. Búsqueda de la paz interior mediante el yoga y la meditación. Autoconocimiento y la introspección. Importancia del espiritual sobre lo material en un mundo consumista. El hinduismo moderno inició en 1828 y se conoce como Brahmo Samaj. Rechaza las tradiciones radicales como la quema de viudas junto a su esposo. El Arya Samaj surgió en 1875 y sirvió como independencia de India. El movimiento Yoga Siddha tiene como ideal el cuerpo divino y sintetiza las enseñanzas de varias corrientes como es el budismo e hinduismo, por lo que hace ganar más seguidores en todo el mundo. ¿Qué te pareció? Árabe, musulmán, islámico, islamista y yihadista. Palabras muy usadas en los últimos días y a menudo de forma errónea. ¿Qué significa realmente cada una? Árabe. Árabe es simplemente persona que vive o ha nacido en un país árabe, es decir, uno de estos. Musulmán. Musulmán es la persona que cree en el Islam y que reconoce a Mahoma como mensajero de Dios. Estos son los países en que la mayoría de la población es musulmana. Como ves, muchos son árabes, pero otros muchos no. De hecho, los 4 países del mundo con más musulmanes son Indonesia, India, Pakistán y Bangladesh. Ninguno de ellos árabe. No es nada nuevo, pero recordemos que hay importantes comunidades cristianas en países árabes, como Egipto, Líbano, Irak, Jordania o Siria. Por lo que no es nada extraño ser árabe y no musulmán, musulmán y no árabe, árabe y cristiano, árabe y laico o asiático y musulmán. Islámico. Islámico es todo aquello que está relacionado con el Islam, como la cultura o arquitectura islámicas, pero también la dieta, el calendario, la historia o ciudades islámicas como la Meca o Medina. Islamista. Se denomina islamista a quien apoya la aplicación de la ley islámica para regir la vida política de una zona o país. Por eso el islamismo es también llamado Islam político. Es cierto que es una característica de los grupos terroristas como Al-Qaeda, Boko Haram o Daesh, pero eso no implica que todos los islamistas tengan que ser terroristas. Hay muchísimos partidos islamistas por todo el mundo que no apoyan el terrorismo, como en Turquía, Egipto, Kurdistán, Argelia, Siria, Libia, Marruecos, Indonesia, Líbano y un larguísimo etcétera. Yihadista. En su significado original, yihad no tiene nada que ver con terrorismo. Yihad es una palabra árabe que significa esfuerzo, esfuerzo por ser cada día un buen musulmán. Pero también hay otra acepción, esfuerzo para defender las fronteras del Islam. Basándose en este segundo significado, la palabra ha sido usada desde los 90 para justificar movimientos islamistas violentos en diferentes países. Hay polémica alrededor del término, pero sea o no el más adecuado, a día de hoy se utiliza para denominar el terrorismo en nombre del Islam. Ante la confusión y el miedo sembrados por el terror, llamar a cada cosa por su nombre es la primera piedra para construir la paz. Muchos católicos modernos han escogido ignorar ciertas doctrinas de la Iglesia romana porque las consideran desfasadas, pasadas de moda. Un error bastante común que existe hoy es la idea de que el Vaticano II cambió muchos de esos dogmas. El Segundo Concilio Vaticano, que se inició en el año 1962, tenía como finalidad modernizar a la Iglesia Católica,
pero modernizar en la forma exterior, en la forma simplemente en la presentación, diríamos, pero no en el fondo. Varias veces la Iglesia Católica ha hecho hincapié, ¿no? Y Ecclesia semper idem. La Iglesia siempre es la misma, siempre es igual y no puede cambiar. ¿A qué es debida esta apostasía de la Iglesia Católica del cristianismo bíblico? Es porque ella eleva la tradición y las enseñanzas de la Iglesia no solo al nivel de las Escrituras, sino también por encima de ellas. El Nuevo Testamento describe al cristianismo como la fe que fue una vez dada por medio de Cristo y sus apóstoles. Pero el catolicismo ha seguido añadiendo nuevas doctrinas a la fe católica romana, tomándolas de las tradiciones de los hombres. La creencia de que la naturaleza del pan cambia en la misa no fue añadida como dogma hasta el Concilio de Letrán en 1215, cuando por primera vez la Iglesia romana oficializó la teoría de la transubstanciación. El purgatorio fue declarado dogma en 1274, la Inmaculada Concepción en 1854, la infalibilidad papal en 1870, la Asunción de María en 1950. El Concilio Vaticano II dejó claro que la Iglesia Católica seguirá basándose en la tradición. La Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso, se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Uno de los profesores en el pizarrón estaba escribiendo todos los años en los que habían sido establecidos los diferentes dogmas de la Iglesia. Y al final, luego que estuvo todo escrito, dijo, bueno, ¿qué sería de la Iglesia Católica si tuviéramos que anular todos estos dogmas? Y él mismo razonando dijo, yo creo que quedaríamos en nada. Entonces, ese fue el primer impacto en mi vida. Y de ahí comenzaron grandes preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Jesucristo no habrá predicado el Evangelio completo y dejó la tarea a la Iglesia para que establezca dogmas y nuevas doctrinas? Es el error de poner la Iglesia sobre Cristo, el poner la Iglesia sobre la Escritura. Y entonces se viene a caer en el autoritarismo dogmático de la Iglesia, con lo cual se tiraniza al pueblo sencillo. Ese conflicto entre la Escritura y la tradición estaba en el centro de la Reforma durante la Edad Media. Doctor Lutero, ayer usted confesó que estos escritos son suyos. Díganos ahora, si usted persiste en lo que ha escrito aquí, o si está preparado para retractarse de esos escritos y las creencias en ellos contenidas. Pido perdón si soy aliado falto en cuanto a los modales que convienen en estas cortes. Pero ustedes me piden que me retraiga de estos escritos. ¿Críticos protestantes? No exactamente. Los líderes de la Reforma eran todos sacerdotes y teólogos católicos. El teólogo católico John Wycliffe fue uno de los primeros. Sus problemas comenzaron cuando empezó a enseñar que la Biblia es la única fuente de verdad. Roma lo silenció, y 44 años después de su muerte, exhumaron y quemaron sus huesos por su apartamiento de la autoridad de Roma. En 1415, el sacerdote y teólogo católico de la Universidad de Praga, John Huss, fue quemado en la pira. ¿Cuál fue su crimen? También había hecho de las Sagradas Escrituras su única regla en cuestiones de fe. Después de 16 años como sacerdote, Ulrico Zwinglio rompió con la Iglesia Católica cuando ya no pudo poner la tradición al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Juan Calvino estaba estudiando para el sacerdocio cuando experimentó la conversión espiritual. Dejó la Iglesia poco después. Martín Lutero era sacerdote y profesor de teología en la Universidad Católica de Wittenberg. Objetó a que los representantes del Papa vendiesen perdones para evitar el purgatorio, a fin de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero redactó una lista de 95 razones por las que esto era un error, y la clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg.
Los escritos de Lutero ayudaron a formar los 3 principios rectores del llamamiento a la Reforma del siglo XVI. La Biblia es la única fuente de verdad para la salvación. El hombre es salvado por Dios mediante la sola fe. Cada creyente tiene acceso directo a Dios solo por medio de Jesucristo. Cuando le ordenaron que se retractase, Lutero respondió: «Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios». Escapó vivo por muy poco. Estos hombres fueron todos católicos leales, cuyos intentos de reformar su iglesia y devolverla al cristianismo bíblico se vieron enfrentados a una vigorosa oposición de parte de sus superiores. Este es un antiguo problema. Yo abandoné la Iglesia Católica cuando me di cuenta de que no seguía las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento. Hay una gran carga en mi corazón por todas las personas católicas y especialmente por las religiosas, porque yo sé que mucha gente dentro del catolicismo busca sinceramente al Señor Jesucristo, busca sinceramente adorar al Padre y vivir una vida en el Espíritu, pero no lo logra por la idolatría. Pecados de omisión. Lo que más se destaca de la conversación del Sumo Pontífice con Eugenio Scalfari, el fundador del diario italiano La Repubblica, es la supuesta revelación del Papa de que, según sus colaboradores, 2% de los sacerdotes son pedófilos. Y lo más polémico es que esa cifra incluiría a obispos y cardenales. Estamos hablando de 400.000 sacerdotes, estamos hablando de 8.000 sacerdotes que están implicados. Hay quienes creen que este estimado del Papa se queda corto. Creo que es importante aceptar lo que está pasando en su propia casa. Como él dijo, eso es una lepra. El artículo de la publicación La República mantiene que el Papa Francisco dijo que estas cifras no lo tranquilizan, que son gravísimas y que otros, aún más numerosos, saben y callan. De sacerdotes que son pedófilos, se los ha trasladado de una parroquia a la otra, en fin, se ha ocultado. El Papa se refirió al silencio de la Iglesia sobre abusos sexuales como insostenible al hablar con víctimas la semana pasada. Expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abuso sexual. Para algunos con quienes hablamos, el Papa está dispuesto a tumbar muros. Y eso debe ser preocupante para la Iglesia, preocupante sobre todo para el hoy y mañana de la Iglesia. En la conversación con el periodista italiano, el Papa presuntamente afirmó que afrontaría con severidad el escándalo de los curas pedófilos, pero en un comunicado el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, aclara que no todas las citas publicadas de la conversación con el periodista se pueden atribuir con certeza al Sumo Pontífice, ya que no hubo una grabación o transcripción precisa. Significa de que el Papa Francisco está dispuesto a no solamente lidiar con sacerdotes pedófilos, sino con la misma jerarquía de la Iglesia. El portavoz del Vaticano también cuestiona que se le pueda atribuir al Papa la parte del artículo donde se dice que Francisco afirmó que encontraría soluciones al tema del celibato. En Los Ángeles, Carlos Botifol. Y le doy gracias a todos ustedes o a usted que me está viendo y escuchando, teniendo la paciencia para escucharme. Ojalá que estas palabras, no solamente a mí, sino a ustedes o a usted les sirvan de aquí en adelante para enfrentar esta crisis mundial. Hay una frase que siempre me ha impactado desde que empecé a leer las Escrituras, donde me va dando la guía y me enseñó el camino, que es el texto de Juan 14:6, si no estoy mal, que dice: yo soy el camino de la verdad y la vida. Esa frase, esa afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo, destruye tu religión y mi religión y cualquier religión para hacerte libre, ya que el ser humano necesita es relacionarse, intimidar en comunión con su Creador
y no por medio de unas creencias, tradiciones basadas en lo cultural o en sus dogmas. No pretendo traer argumentos apologéticos, no, para sustentar el camino de la verdad y de la vida, que está por encima de toda religión y dogma. Para reafirmar la verdad absoluta que está revelada en lo natural y en lo sobrenatural, en la misma creación que habla por sí sola. La creación nos muestra que hay un ser superior que guía, controla porque lo hizo. Esto es de alguien superior que ha hecho el universo, la vida. Es la mayor evidencia que puede uno tener, usted y yo. Pero estamos obligados a arrojar un veredicto. ¿Y cuál es tu veredicto? Cuando Jesús nos advierte en Juan 5:39, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado en el área intelectual, en el razonamiento humano. Pero mire lo que dice Jesús: porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Veamos algunas pruebas para sustentar que la religión está ligada a la cultura de cada individuo y que causa confusión y nos lleva al sincretismo religioso. Pongo un ejemplo bíblico. La historia de Saulo de Tarso, quien después se llamaba Pablo. Él era del pueblo hebreo. ¿Y qué mostró el pueblo hebreo? Sus divisiones religiosas: saduceos, fariseos, esenios, celotes, herodianos, entre otros, por no extenderme. Porque la religión judía se basa en culturas también. ¿Quién llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo? Los religiosos, porque no están de acuerdo o no estaban de acuerdo que por encima de la religión está Dios, el Eterno, a quien debemos de confiar y seguir y entregar nuestra vida. Mire, en una obra literaria de Lucy Dutch, ojalá la consigan ustedes, en su libro El exilio de Dios, da una imagen de lo que está sucediendo hoy en día en las religiones y principalmente en la religión llamada cristiana. Dice él que nos hemos creado esa imagen de Dios por medio de las tradiciones religiosas, y en particular él dice que el cristianismo católico ha llegado a asumirlas, y por lo tanto él dice que el cristianismo es una religión más. Sí, y estoy de acuerdo con él. Es una religión más que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero a la manera de los hombres, y acercarse a Dios a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Una imagen que está en crisis por la secularización y la globalización que ha sustituido a Dios por los dioses creados por el mismo hombre. Persiguen insistentemente las manifestaciones sobrenaturales. Eso lo vemos. Todos estos líderes religiosos lo que persiguen es eso, esas manifestaciones sobrenaturales que les brinda la satisfacción personal en sus pasiones y deseos,
con el único propósito de esgrimirlas para convencer a sus futuros fieles. Sí, porque no les basta tener seguidores, sino quieren tener fieles que den la vida por sus enseñanzas. Y ustedes me dirán, está exagerando. Voy a poner algunos ejemplos. James Barrett, llamado Jim Jones, fundador de la secta del Templo del Pueblo, famoso por el suicidio colectivo que realizó en 1978, donde llevó a 917 personas, entre ancianos, niños y adultos, al suicidio en Guyana. Otro ejemplo, si no les convence ese, David Koresh, fue el líder de los Davidianos, una secta religiosa que consideraba a ese hombre como su profeta final, la última palabra. El balance final de su obra fue llevar al suicidio colectivo a 69 personas adultas y 17 niños. La gran mayoría murieron calcinados porque incendió el sitio donde ellos estaban. La versión oficial de la policía habla de que fueron los mismos davidianos los que provocaron el incendio en lo que se llama un aquelarre, o sea, un suicidio colectivo. Ante estas experiencias, los adeptos no están exentos del desencanto y como consecuencia del individualismo y del olvido al ser humano, porque eso es lo que están llegando estos líderes. Una publicación madrilista en estos días advierten que sectas, grupos religiosos y gurús aprovechan el coronavirus. Fíjese bien. ¿Cómo? Expertos alertan de la difusión de mensajes apocalípticos en redes sociales para ganar adeptos. Recuperar antiguos seguidores y reafirmar a fieles. Advierten que ese es el auge de estos líderes que seducen por internet con una frase que los atrapa o los cautiva. Aquí puedes ser feliz, aquí encontrarás tu paraíso. El consejo que da esta revista, estos medios españoles es: quédate en casa, pero cuidado con quién dejas entrar en tus redes sociales. Lo cierto es que todo el mundo quiere salir lo más pronto de esta situación. No importa los medios para lograrlo, ni a quién recurrir. Pero, por favor, cuídense. El mundo espiritual no juega. Vuelvo y le pregunto a usted o a ustedes, ¿en qué creen? Nos formulamos la última pregunta. ¿Por qué no encontramos la respuesta en la religión? En nuestras creencias religiosas, en esa fe religiosa, no al Creador. De suplir o llenar ese vacío que tenemos emocional, que nos invade o que está presente en nuestro diario vivir, que se manifiesta cuando estamos pasando crisis, problemas y desgracias. Se puede considerar que los grupos religiosos son asociados voluntarios. Eso es simplemente una compañía social con un acentuado individualismo que ha dado lugar a lo que se conoce como religión, pero a la carta, un menú. ¿Qué quieres? Articulada de acuerdo con las necesidades del propio yo. En este caso,
es generalizado, llamémoslo como lo llamemos, budistas, hinduistas, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera, que giran en su ego. Sí, es que toda religión, si ustedes la analizan, observen detalladamente, trabajan sobre el ego de las personas para poderlas manipular, para poderlas controlar. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Dios hecho hombre? Yeshua Mashiach. Jesús nos advierte. Mire, dice, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. ¿De qué está hablando? De las religiones y ideologías. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Nunca. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brotará dándole vida eterna. A ver qué religión puede cumplir con eso. Esta promesa nos confirma que Jesucristo no es una religión más, sino es una relación personal. Creer es natural, pero conversión es algo sobrenatural. Por eso es que no todo el mundo entiende y abre su corazón para la doctrina de Cristo. Porque Él es algo relacional. Cuando nos sumergimos en las aguas de la religiosidad, sea la religión que sea, no nos mantendrá en ese gozo y en esa paz permanente a pesar de las situaciones que estemos viviendo, en las dificultades. Es algo que no podemos entenderlo cuando confiamos en Él. En el caso de la religión cristiana, que me da tristeza porque la convirtieron en una religión, hay un fenómeno que se deja expuesto. No es tanto del Dios a quien exiliamos de nuestra vida, no, sino la imagen que de Él nos hemos creado dentro de nuestra tradición judeocristiana, porque fue una tradición, una cultura. Congréguense en donde se congreguen, entran y están ahí de un comportamiento judeocristiano y salen al mundo y están haciendo cosas que chocan contra sus principios. Llámense católicos, protestantes o cristianos o ortodoxos o judíos mesiánicos o evangélicos, como los quieran llamar. Mire, dentro del cristianismo se encuentran pensamientos de discrepancia teológica. Mire cómo es esa religión. Unos la consideran una religión más, otros la vemos como una conversión, un estilo de vida, no una ideología como alguien o como algunos lo ven. Es una visión de vida. No existe ninguna religión que transforme al ser humano ni asegure resurrección y vida eterna. Jesús no fundó una religión, Él es la vida y su cuerpo es la iglesia. Cristo es la causa personal de la salvación, Él, no a través de una religión. Es el sujeto, la persona de la salvación. Y Jesús nos advierte, mire lo que Él dice, ya para concluir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta declaración es evidente que no se trata de una base religiosa, sino de la verdad. Si el cristianismo lo vemos como una religión, estamos perdidos. Estamos poniendo a Jesús como uno más de los fundadores de una religión, un hombre más. Concluyo, todo lo anterior forma el concepto de lo que es el mundo religioso, y la visión que brinda es una cosmovisión de tinieblas. Esa cosmovisión está tambaleando, desmoronándose ante esta situación del coronavirus. Será la circunstancia
sea la circunstancia en que estemos viviendo, si entregamos nuestra vida a Él, no a una organización, para que Él viva en cada uno de nosotros, saldremos victoriosos a la manera de Dios. Y me sostengo en Tito 2, 11, 12. Búsquenlo en la Biblia, por favor. Pues Dios ha demostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente, óiganme bien, en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, que es lo que nos ha faltado. Bajo estos argumentos y evidencias nos preguntamos, ¿la doctrina de Jesucristo es una religión? Los fundadores de religiones no son Dios entre nosotros. Son hombres como usted y yo, que no han vencido la muerte por sí solos, ni que pueden prometer una resurrección porque comprueben qué líder que ha muerto ha vuelto a resucitar. O esperan conquistar dizque el cielo, o como lo quieran llamar, con sus obras, con sus esfuerzos, para alcanzar dizque una salvación o una vida eterna. Si creemos y confiamos cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, con una actitud humilde y sincera de la verdad, y luego la voluntad de vivir de acuerdo con ella, hará que el cristianismo no sea una religión, sino una conversión, la oportunidad de la vida. La humanidad está lista, mire, está lista ya para recibir a este líder mundial que habla la Biblia. Alguien que no interfiere con sus vidas tan cómodas, que será una fuerza fuera de sí misma para hacer realidad, ¿sí?, sus pensamientos y sus sueños de paz, de armonía en la tierra y de vivir de la manera que ustedes quieran, con sus pasiones y deseos lujuriosos. Un mundo de tolerancia, vale todo, soporto todo, cada cual viva como quiera, de un amor que no es amor y una disque buena voluntad de aceptarnos los unos a los otros, sin ningún costo. Óigame bien, este individuo que se llama anticristo será capaz de hacer eso y mucho más. ¿A cuántos va a arrastrar a la condenación eterna? Para concluir esta charla, los invito a que ustedes reflexionen. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuál es su Dios? ¿Tu religión te sirve? Les dejo esa inquietud y ruego a Dios que ustedes y yo vayamos por el camino correcto, la verdad y la vida. Jesucristo está vivo. Gracias.